posible ver? Está mal. Eso es el balance de Rivera, ¿no? Finalmente tuvimos aquí un número como 836 en la entrada del sistema. 836 litros por conexión por día. 327 litros por habitante por día de agua disponible, ¿no? 836. Nivel de consumo, 327. 321 litros por conexión por día o 126 litros por conexión por día, por habitante por día. 126. Estamos con un número aquí de 515. submedición que no, eso no, aún no calculamos. Entonces, la cuota per cápita entregada al usuario está como 135 litros por 136 litros por conexión por día. Aún no es totalmente el agua entregada, porque aún no calculamos la pérdida aparente. Y la pérdida aparente se suma a ese número, ¿no? Ese 237.460 es el dato de la piedra. ¿Cuál? Ese Ahí 200 tamales. ¿Está mal? está mal en el consumo autorizado no facturado. Estamos facturando. Ahí está bien. Ahí son 20. Ahí son 20, sí. 20. Sí. 20, sí, 20 solo. Ahora sí. Un comentario, ¿no? Que para una ciudad como Rivera, un consumo autorizado, no medido, no facturado, pensando solamente en las pruebas hidráulicas, limpieza de tuberías, etcétera, etcétera, es un valor que es muy bajo para un año. Sí. Eso quiere decir que no se están haciendo los ingresos manuales correspondientes. Estoy mirando la mesa de Rivera. Mirando la mesa de Rivera. Entonces eso va a Esto es aumentar un importantísimo. poquito la pérdida de agua, ¿no? Porque sería consumo autorizado no facturado, como no estamos haciendo la consideración debida, eso entonces pasa para la pérdida de agua. Pero para efectos de comparación, Es lo mismo. vamos a manejar como está. La pérdida total de agua entonces es 515 litros por conexión por día o 201 litros por habitante por día, ¿ok? Y uno 38,41 Sí, y dos 61,53. Sí. Bueno, es de eso. Ok, vamos a ver. Colonia. Colonia, tenemos 472 litros por conexión por día en la entrada del sistema. Estamos facturando 361. El consumo per cápita está en 146, un poco mayor que Rivera, un poquito más. Y la pérdida total, 106 litros por conexión por día. Eso es buenísimo. Es una pérdida muy buena Significante. de Colonia. El agua no facturada está entonces en 110 litros por conexión por día. ¿Qué más? ¿Por qué es tan diferente? Pregunto a ustedes, la pérdida de agua de Colonia. A ver, acá está Claudio. ¿Te puedo dar alguna opción? Y
está gente de Rivera. Colonia Más es plano, una la ciudad. Sí. La red está muy buen estado, hay una gestión muy eficiente de las pérdidas, digamos, no está al día en los indicadores de reparación, en menos de 4 días cualquier pérdida se repara. Y consumos no autorizados Y y consumos y no autorizados medición. en Colonia, particularmente en Sacramento, No hay. muy pocos. Casi nada. Agregar también que La ahí micromedición está buena, actualizada. Sí, sí, el catastro está bien. Puede haber algún tema de submedición de medidores tirados o inclinados, ahí puede haber algún porcentaje de menos, pero está todo medido. la ciudad es bastante plana esa parte, ¿no? Y es y si bien tienen unos asentamientos, no son de los peores y no son muy grandes. Rivera, independientemente de la gestión, lo que tiene es la gran diferencia de cotas. Colonia se abastece de la usina, una usina sola. Rivera tiene muchísimas perforaciones, una usina, diferencia de cotas y bueno, y después tipo asentamientos, barrios complicados, ¿no? Muy complicados. Y después la gestión, ¿no? Que igual Es un sistema más chico también, ¿eh? Colonia es más fácil gestionar, ¿no? Menor. Pero es un número bastante interesante. Bueno, lo que vemos, son comparando I1 de Rivera, 38, I1 de Colonia, 76. Uma diferença bastante grande, não? Creio que o I1 de Colônia é tão alto porque a perda real é muito baixa. A perda é muito baixa, não? Então, quando a perda é muito baixa, o água disponível baixa e com isso se tem I1 mais alto. No caso de Rivera, como la perda es más alta, entonces el I1 es bajo, ¿no? Porque el nivel de consumo es parecido, porque en Rivera es 321, en Colonia es como 361, no hay una diferencia muy grande. Interessante evaluar esse efeito em los indicadores. Acá temos também uma mirada do balanço em metros cúbicos dia. Vocês não têm aí, pero simplesmente dividir os metros cúbicos ano por 365, aí temos uma mirada em metro cúbico dia. É interessante porque metro cúbico dia é uma unidade muito menor e é mais fácil de entender os números, não? Porque são números mais pequenos. É interessante fazer as duas miradas, metro cúbico ano e metro cúbico dia. Isso não cambia os indicadores, só cambia o metro cúbico ano por metro cúbico dia. O que mais que podemos ver aí? ¿Puedo hacer una consulta respecto a esto? no, eso es lo que yo también te veo. Es una relación de consumo autorizado y no facturado, que me parece bastante elevado. En Colonia, Autorizado sí, y no facturado. em Colônia. Consumos autorizados, no facturados. En el año. Não é tão alto. Yo creo que la diferencia no es que sea alto, me parece que la diferencia es que ellos cargan esos valores. Que por ejemplo cuando se limpia los filtros de la usina con agua que sale después del macromedidor, esa agua que se está pasando de la red por la con agua limpia, y ellos tienen la Colonia carga constancia de todo lo hacer ingresos Y no tienen manuales.
empieza a repasar todo. La fuga de tubería, Pura tubería, es solamente los días de que hace una rotura. no carga nada. No se hace limpieza. ¿Cuál es el 1% de la Claro. La diferencia principal que tenés no es tan alto el consumo autorizado no facturado. Estamos hablando ahí de negativos 5 Bomberos. litros por conexión por día, ¿no? y las ciudades con robos. A decir, Artigas, Es más razonable que Salto. Rivera que... Claro, que no Rivera y paga. Paysandú. Rivera que no está, no está, Cuatro bueno, bancos que están en la vuelta está como y la otra está en la 0,51. zona de más robo, que es Claro, pero el claro, sistema se ve la de diferencia. El las sistema piedras, más grande o sea, en el sistema realidad de- no carga el número de diagrama. Exactamente. Sí. La rajadura de la falla de Tacuarembó, hay una falla en el basalto que es en el rente del Tacuarembó. Por eso el arsénico que yo como en Yum es por culpa de la falla de Tacuarembó. Bien, Rodolfo. Bueno, Claro. Es un lo que triángulo medio vamos a hacer raro. ahora, Me lo explicaron la vez pasada unos geólogos, está buenísimo. lo que vamos a hacer ahora, tenemos que calcular enseguida los errores de micromedición, Porque tiene pero antes de hacer eso y ver un poco de la teoría de la submedición, vamos a hacer una consideración ahí, fraudes y clandestinos en Rivera. Vamos a pensar en percentual del consumo autorizado, vamos a hacer una estimación ahí. En percentual del consumo autorizado, fraudes y clandestinos. Por ejemplo, 20% es un número muy alto. Para Rivera. 10%, 15%, no sé, ¿cómo ustedes evalúan eso? Porque como no calculamos, vamos a poner un número ahí simplemente para tener a... Los fraudes de Rivera son muy bajitos. Sí, no hacen fraude en Rivera. ¿Ah? Los fraudes de Rivera son bajísimos. ¿Dónde está Rivera? Sí, hacen. Digo, volumen de ejecución de fraude. Ah, Un volumen en relación con conexiones. se sabe. Claro. Nosotros cuando hicimos la sustitución ahí encontramos un 5% de conexiones clandestinas seguro. Sí, sí, hicimos 10 kilómetros. Vamos a con el- hacer una consideración entonces que es Sí, 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 15% del conexiones consumo clandestinas, autorizado. ¿no? O sea, no ¿Está bien? fraude. Trucho ¿Parece mal. mucho? Sí. 15 parece mucho. Sí, 5. No, 5 No, no. 5 es poco. entre 5 y 15 por ahí. 7 y medio. 8. 10%. 10. Entendí 10. 10%. Entonces vamos a poner ese dato aquí. Déjame calcular datos, teste de hipótesis, atingir meta para valor 10%. Cambiando esa celda. Te regalo una. ¿qué? Ok. Entonces, de fraudes y clandestinos son 295.618. ¿Ok? En Rivera. No, calculó el 15%. ¿Qué No, calculó? El 10% del consumo autorizado, ¿no? 10% del consumo autorizado. Ves acá, porcentaje 10 del consumo autorizado. Del consumo autorizado, de todo. Sí. Esto digo, una Sí. imposición, lo asume. Sí, eso es. Esa fue la pelea. Ah. Vamos a hacer lo mismo para Colonia. Puedes extrapolarlo. Pero Colonia posiblemente no sea 10%. ¿no? Lo hicimos Mercedes. Posiblemente Colonia tenga un control de consumos no autorizados mejor que Rivera, ¿no? Es una ciudad más chica, bien controlada. Entonces vamos a manejar algo como, no sé, 2%, tal vez. 2%, ¿está bien? Lo que vamos a hacer entonces es atingir meta, datos, atingir meta para valor 2%. Ah, lo mismo, pero bueno, ya está. No, Entonces tenemos 34.367 metros cúbicos año.
para Colonia. Ustedes pueden copiar esos datos ahí. Si lo queremos tener satisfactorio, le preguntamos a tres. ¿En dónde? No, es que él Rivera y Colonia, entonces tenemos fraudes y clandestinos. Y ahora, sí, bastante. Sí, también, siempre es No. una- Si lo querés tener, lo ideal es mandar la cuadrilla de fraude, hacemos ayer, mandar la cuadrilla de fraude a un sector. Atacan, lo barren, o sea, hacen eso y extrapolás. ¿Vos estás de acuerdo conmigo en realidad que era mejor agarrar un sector y matarlo? Yo trabajo así. Yo tengo, a ver, sectores cargados son bueno, cargados. ahora es el problema. En lugar de hacer ¿Cómo muestreo, calcular la submedición? Reinás un sector y listo, si no te suicidás. No Para terminás eso, nunca. antes de hacer Porque eso, cuando vamos volvés a la verificación de corte, vamos a ver un del poco fraude, de es un ciclo continuo. teoría. Pero ahora vamos a la teoría de la submedición que está en la otra, en esta. Sí, dale. Después de la teoría vamos a empezar a hacer algunos ejercicios con datos de uso. Vamos a ver también un poco ahí de la experiencia mundial y de Brasil en el sistema de perda aparente. Podemos pensar una caja de herramientas para perdas aparentes, ¿no? Tiene influencia en la pérdida aparente el gerenciamiento de medidores, sea micromedición o telemedición, las políticas de control de uso no autorizado, el control de la integridad de los datos de facturación, la robustez del sistema comercial, ¿no? Las actividades de catastro, control y análisis de datos. Idealmente el catastro debe estar siempre actualizado, completo, y todas esas cosas tienen importancia para la pérdida aparente. Podemos hablar de un nivel de pérdida aparente inevitable, o sea, no hay medición perfecta y es muy difícil llegar a un consumo no autorizado cero. En pequeñas ciudades sí, se puede llegar a cero, pero médias y grandes ciudades es muy difícil. Y hay un nivel entonces de pérdida aparente que es inevitable, es bajo ese nivel, pero existe un nivel ahí, aunque sea 1%, 2%, ¿no? Hay también un nivel económico. ¿Qué es un nivel económico? La inversión en la reducción de la pérdida no se paga con el retorno. A partir de ese momento, entonces, no es económico hacer el combate a la pérdida. Entonces, generalmente paramos aquí, en el nivel económico. Y hay finalmente un nivel de pérdidas que es importante, es económico hacer el combate. No hay metodologías bien establecidas para calcular ese nivel económico para pérdidas aparentes. Al contrario de las pérdidas reales. Para fugas sí hay metodologías bien establecidas para hacer ese cálculo. Y aún hay mucha controversia entre los expertos del tema sobre cómo hacer ese cálculo y ese cálculo. No tenemos aún una metodología que sea ampliamente acepta, ¿no? Entonces no vamos nos demorar en esos conceptos ahí. Ustedes posiblemente no están viendo, porque No. yo no estoy. Tienen ahí en la... Tenemos acá Pero la ustedes hojita. tienen ahí una copia, ¿no? Sí, no se molesten. Eso demuestra la edad, ¿no? Lo que yo quería mostrar para ustedes aquí La longitud del brazo. Para leer. es... Cuanto más lejos es directa la No, es pregunta. muy chiquito.
Está buena impresión. muy chiquito. Y con Déjame aumentar. Tendría que escribir en una hoja, pero tenemos tantos centímetros cada uno. El ahorro de hojas allá. Sí. Esta primera ciudad ahí, que no sé, me parece que es Salzburgo, ¿no? Sí, en Austria. IPA. ¿Qué es IPA? Siempre vamos para ahí. Índice de perdas aparentes. Índice de perdas Hay aparentes dos es la perda asentamientos que hay que aparente atacar. expresada en percentual del consumo autorizado. ¿Ok? hay que implantarlo. Salzburgo es, ¿cuánto? 0,1%. O sea, es muy bajo. La perda aparente ahí de Salzburgo. Después tenemos aquí como 0,5, 0,6, 3,1. 3,1, o sea, ¿qué sistema que es? Ese Chipre. Chipre. Lemos. Ese es un problema ahí porque es un sistema que tiene tanques domiciliarios. Entonces, por eso que ese número ya es un sistema más complicado, ¿no? Ahí tenemos 0,04, 0,4, 0,4, 1,5, finalmente otro con 10,5%. ¿Qué sistema es ese? Malta. También. Los números que obtuvimos Consumos autorizados. para el IPA de Colônia y de Rivera, ¿cuáles fueron? Vamos a hacer una comparación ahí. Calculamos ese número, ¿no? El IPA de Rivera, ¿cuál fue? ¿Calcularon? 7. Oh, no calculamos, disculpe, no calculamos, porque aún no tenemos La subvención, sí, claro. no tenemos la subvención, no calculamos. Disculpe, no consideren, lo que estoy hablando es obvio, no tiene nada que ver. Después volvemos para hacer la comparación. Al final del... Sí, aquí tenemos la pérdida también en litros por conexión por día. Es interesante porque son datos que se obtuvieron con el mismo método que estamos empleando ahora, ¿no? Entonces podemos hacer las comparaciones de esos indicadores, tanto para perdas aparentes como para perdas reales. Entonces vemos aquí que para perdas reales tenemos números como 84, Ramales conexión, 70, por eso. ramales conexión, disculpe, porque está en portugués ahí. Y no hizo la traducción. Y en pérdidas reales, el primer porcentaje es sobre el volumen, no, eso es sobre consumos autorizados. Aquí, el IPA es Sobre percentual del consumo autorizado. Pero en pérdidas reales, ¿ese qué es? Litros por conexión por día. No, el de al lado, no, el de al lado. IBI. ¿Qué? Ese es el IBI. El IBI, el IBI, está, el IBI, está. Porque en portugués es índice de vazamento en La en índice de infraestructura, fugas, sí. pero índice de fugas De fuga, sí. en la infraestructura. Desculpe, es que no hizo la traducción, que esa tabla está en portugués. Pero somos bilingües. Entonces se ve que son sistemas de perdas bastante bajas, ¿no? Porque ilhas 1,1, 1,3, 2,9, 2,5, 0,7, o sea, es un sistema mejor que el sistema de referencia de IVA. Cuando el IBI es menor que 1, es porque el sistema es mejor que el sistema de referencia de IVA. Y así por adelante. Aquí posiblemente ustedes también no están viendo, déjame aumentar. Acá está en inglés.
de la mejor manera, con el material que tenemos, lo utilizar de la mejor manera. Un indicador de cuánto mal estamos. ¿A cuánto puede llegar? ¿Cuánto puede llegar a mejorar? Tem peso aparente aqui. En la misma situación. Pero no se calcula y depende también de unos coeficientes. Acá não temos perda aparente, solamente perda real. Mirá que va a haber incluso ahora 20 y pico de pérdida física, real, tenés que ser los zapatos para cumplir uno, son 2 días, ¿te interesa? Interessante aqui, para a perda real, vamos mirar litros por conexão por dia, em la perda real de alguns sistemas. 85 para pequeños sistemas, pequeños y medios, ¿no? Sistemas. 84, ya vimos, Salzburg. Ese otro que no sé cómo se pronuncia, Water Grip. 70. Drianovo, Bulgaria, 340. Ahora ya están más cerca de nosotros. Empezamos a parecernos un poco más. Inglaterra. Rasgrad 2470, o sea, la cosa puede ser muy mala. Pula, Croácia, 183, 127, Dinamarca, 34, o sea, se puede llegar hasta 34 litros por conexión por día en Punga, ¿no? 105, 103, Bordeaux, en Francia. 60.000 conexiones. Múnich, Alemania, 243. Reggio, de Italia, 246. Ya está más parecido con nosotros. Malta, 78, 178. Así por adelante. Y ese debe ser un operador, ¿no? Operador de Discord. Y ese debe ser un promedio de los sistemas que operan. 200. Números interesantes para evaluar también, hacer comparaciones. Aquí es la presión promedio del sistema. Entonces se puede ver que la presión promedio es muy variable, ¿no? Hay sistemas con 50 metros de presión promedio, 46, 38, 42, 60 hasta 60, 35, muy variable. Generalmente los sistemas en Europa, la presión mínima en el punto crítico que se exige es 20 metros. Y con eso las presiones promedios son más altas. Aquí vemos IBI, ¿no? También. Dos indicadores bastante interesantes de IVA, que son los indicadores de frecuencia de reparaciones, que yo recomiendo para ustedes empezar a calcular de la misma forma que IVA, que es roturas por 100 kilómetros de red, de tubería, y roturas por 1000 conexiones por año. Eso es un indicador además comercial. Dos indicadores que son muy utilizados, entonces es fácil hacer benchmarking, ¿no? Entonces vemos que tenemos sistemas aquí con, son números bastante variables también, ¿no? Tenemos casos ahí de roturas de dos
roturas por 1000 conexões por ano, esse sistema, não sei qual é desse sistema, mas é um índice muito baixo. Incluso as roturas de rede são maiores que as conexões, isso é raro. Lo que se parece más con nosotros aquí es ese sistema, ¿no? No sé qué sistema que es. Un cuarto de abajo para arriba. Italia. Italia. Y bueno, somos muchos descendientes de italianos. Sí, Me gusta la pizza. Claro. somos descendientes de italianos, por eso. Tengo un tarrito que dice café. Más o menos la misma conexión. Aquí también hay un sistema que tiene números parecidos con nosotros, 60 y 21. El segundo, Ese es producción el de la Gran 21, Bretaña, y el fulano que dijo café. Pusieron la punta en órbita ecuatorial. Bulgaria. Nosotros las roturas por cada 1000 conexiones las tenemos muy bajas en promedio país. Sí, pues hay cosas contradictorias. Este tiene un consumo alto por condición. Hay una especie de normativa de la Comisión Europea para ese tema de pérdida de agua no facturada. E incluso desarrollaron softwares para balance de agua, por ejemplo. Y una recomendación que hace, por ejemplo, para consumo autorizado no facturado, utilizar en el máximo 0,5% del consumo medido. Déjame ver si es consumo, porque no está apareciendo todo. Sí, el consumo medido. Facturado medido. Sí, sí va a recibir. 0,5% del consumo facturado medido. Bastante bajo, ¿no? Sí. Para consumos Facturado, no autorizados. no medidos, no El autorizados. consumo facturado medido. No autorizado. Consumo autorizado no facturado, lo que sería Sí, para sí. nosotros purgas de red, Sí. lavadas de tanques y purgas bomberos y todo eso, ¿no? Claro. Es El un número bastante 5%. bajo. Consumo no autorizado, lo que recomiendan, si no hacen cálculos, es 0,2% del consumo facturado medido. Eso es Europa, sí. Es otra cabeza, ¿no? Pero es interesante hacer ese tipo de comparación, ¿no? Porque todos nosotros somos descendientes también de europeos, ¿no? Entonces, tal vez un día lleguemos. Pero de un tipo de europeo que fue el que emigró. Sí, sí. Bueno, en Brasil tenemos no solo portugueses y españoles, como también todo tipo de europeos, ¿no? Italiano, alemanes. Alemán, que decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre Latinoamérica y América del Norte? Que el flower tuvo viento para el norte. Es interesante eso porque Somos como eurípidos, ¿viste? Los homínidos. Eurípidos. Tenemos forma, a ver, pero no somos. y ese es un dato interesante, ¿no? El 0,2 es muy bajo. Estamos hablando aquí de inexactitud de los medidores de los usuarios, ¿ok? De los micromedidores. Lo que recomienda para sistemas con presurización directa, o sea, no tiene tanques, recomiendan que se utilice 2% del consumo facturado medido. 2%.
¿Puedes sea, repetírmelo? se recomienda eso es porque lo más común es que sea eso. Para sistemas con tanques domiciliares, se recomienda 5%, porque aquí están considerando el efecto tanque, Llenado bajito. que va a subir la inexactitud del medidor. Essa é uma referência interessante. Pero não utilizam os medidores que utilizamos, que é medidor velocimétrico. Só utilizam medidores volumétricos, generalmente, em alguns casos, medidores eletrônicos também. Ultrassônicos ou outras tecnologias eletrônicas. Ponen eso, se ve que yo nunca estoy de lejos, pero tiene un peso tan grande, porque muchas cosas se mueven la misma demanda, Há casos em que apuram que há sobremedição, ou seja, não há submedição, a submedição então seria negativa. Alguns casos ocorre isso. E em caso que é submedição, então esse número é positivo. Em caso que há sobremedição, então esse número é negativo. Para nós é muito difícil pensar que há sobremedição, não? Com a tecnologia de medidores que temos. Esses dados estão nesse trabalho que está disponível na internet, que é Good Practice on Leakage Management, European Commission. Eu creio que passei esse para vocês. Como chipeado pasa. Aqui há um balanço de água simplificado de IVA, produzido por essa mesma comissão, onde vemos os estándares que sugerem, que se utilizam. Medio por ciento de consumo autorizado, consumo medido faturado para consumos não autorizados, isso que acabamos de ver. Essa recomendação hace com que se o operador, se a empresa não tem dados, tem que utilizar estes dados, estes parâmetros. Se tem dados, então pode provar que os números são outros, que não es. En muchos lugares hay entes reguladores que cuando controlan las empresas no les permiten poner valores que estén por encima de esas recomendaciones en los balances de agua, salvo que lo puedan justificar mediante metodología que no se de otra manera, porque si no, lo máximo que no puedes controlar nada, te medio por eso pago por eso. Tienes que trabajar para demostrar. El ente regulador de Chile tiene eso. El ente regulador de Chile tiene eso. La gestión la hacen por Es una manera de obligar a la empresa a tener desempeño, el desempeño que se espera, ¿no? Agua, saneamiento y electricidad prepago. Saneamiento no. Todo. Prepago la electricidad. Es una agenda. Yo cuando sea grande quiero ser como eso. Bueno, vamos a hablar un poco ahí de la gestión de la micromedición. Hablamos un poco ahí de cómo se comportan esos números en otros países, ¿no? Son excelentes. De antemano digo que en Brasil los números son muy parecidos con Uruguay, son prácticamente los mismos números que se obtienen. Los mejores sistemas tenemos 100 litros por conexión por día de perdas, son los peores 1000, 2000, 1500, 800, hay todo tipo de números.
Ayrton, para ordenarnos, en menos cuarto, 1:45 tenemos el almuerzo. Tenemos todavía media hora para... Solo media hora. No, bueno, digo, a partir de media hora ya podemos almorzar, pero sí. Así que ahora, no sé si empezamos menos ese cuarto. asunto o para... una cosa que es muy importante para conocer la submedición es conocer el perfil del usuario, ¿no? Un perfil de consumo, eso es un perfil de la norma de Brasil. Tenemos una norma en Brasil para cómo hacer perfiles de consumo y determinación de submedición, ¿no? Es una norma nueva, incluso, no sé si Daniel la conoce, es de 2014, ¿sí? Esa misma norma, 15.538, pero fue actualizada en 2014, ese es el número de 2011. Ese es un perfil promedio para consumo domiciliar de Brasil, ¿no? Lo que dice es, en ese rango de 0 a 5 litros por hora, en promedio, ocurre 4,56% de los consumos. Y así por adelante. En ese rango de 5 a 15, 6,99. Y finalmente, ahí tenemos un perfil para consumidores en que la mayoría tienen tanques, porque es el caso de Brasil. ¿Ah? Ese perfil es con tanque. Con tanque, sí, ese es con tanque. Bueno, nuestros son diferentes porque la mayoría No tiene tanques. Sí, sería interesante obtenerlo, el perfil para la realidad de ustedes. Es el que usamos habitualmente para evaluar la subvención. Sí, ¿ustedes tienen? Sí. Sería interesante si yo pudiera mostrar, no sé si es posible pasar por... Un valor que podemos arreglar. Okay. Con dinero. Ese es el valor que hoy usamos a la hora de evaluar la submedición de los medidores nuestros. Okay. Acá, en Uruguay, el 85% de las conexiones son directas, es solo un 15% contante. La realidad esa difiere a la realidad. Sí, bastante, difiere bastante. Lo que estoy intentando aquí es solamente mostrar el concepto, ¿no? No, sé que los números no se aplican, pero la idea es que ustedes entiendan el concepto. Lo otro capaz que está bueno comentar es que bueno, un poco todas las metodologías y el balance de agua y demás, lo estamos pensando como para su utilización a nivel de distritos de medición y control. Y si bien es cierto lo que dice Daniel, que la mayoría son sin tanque, cuando uno se enfrenta a un distrito de medición y control se puede dar que la realidad en este distrito en particular sea justo un distrito donde haya mucha conexión con tanque, porque en realidad tienden a agruparse en determinados lugares. Acá en Montevideo, tenés Ciudad Vieja como uno de los que se quiere trabajar con una realidad diferente a Patriotas. Claro, entonces, a la hora de seleccionar un perfil de consumo promedio en un determinado distrito de medición y control, hay que tomar en cuenta las condiciones particulares del distrito, digamos, ¿no? O sea, que puede darse que sea mayoritariamente constante. Pero eso también es afectado no solamente pelo tanque, como por hábitos de consumo también, ¿no? Porque la temperatura es muy distinta, ¿no? Temperatura promedio de Brasil y de Uruguay, eso posiblemente tiene una influencia en los hábitos de consumo. Tal vez algún tipo de equipo que utiliza agua que ustedes utilizan, que no utilizamos, o cosas así. Todo eso entonces hace con que haya particularidades que son propias de cada local y es necesario con el tiempo ir sacando perfiles promedios de cada tipo de uso. Ustedes están haciendo eso con los contratistas que están trabajando en Las Piedras, Salto, Rivera está previsto también, ¿no? Hicieron en Artigas también. No, Artigas no. Montevideo posiblemente están haciendo. Sí, se va a hacer. Montevideo está previsto que se haga y bueno, finalmente tienen datos ellos. Los otros sectores que se tomaron para atrás.
son los sectores que se tomaron para trabajar en Montevideo. En cada sector vamos a determinar, estamos determinando ya una serie importante de perfiles de consumo en cada sector para adecuar las mediciones en ese sector a ese perfil de consumo. Okay. Más de 100, Sí. más de 100 perfiles de consumo. Ok. Bueno, eso es como se hace, ¿no? El cálculo del llamado error ponderado, que en verdad es la submedición, y lo que llamamos índice de desempeño de la medición, o IDM. Eso es terminología de la norma de Brasil. No sé si utilizan exactamente esa terminología, pero debe ser algo análogo, ¿no? Acá entonces tenemos los rangos de caudal, los caudales de calibración, que es siempre la mitad del rango, ¿no? 0 a 5, entonces el caudal de calibración es 2,5, 5 a 15, entonces en este caso es 10, así por adelante. Se hace una prueba de desgaste en el medidor para se aproximarlo de las condiciones reales cuando se hace en laboratorio, ¿no? Y ahí entonces se apura el error en cada rango. En este caso, en ese rango de 0 a 5, el error es 100%, porque el medidor no tiene sensibilidad para 5 litros por hora. Entonces, ese consumo aquí de 4,56% que está en el perfil, 4,56%, eso hace parte de la submedición. En ese ejemplo que estamos dando, ¿no? Y así por adelante. Tenemos otros rangos, o sea, el perfil en verdad da un peso para el error. Y al final entonces se tiene un error ponderado, se hace una ponderación de todo y en este caso se obtiene una submedición de 6,6%. Es un ejemplo, o sea, el índice de desempeño de la medición entonces es 94. Ese concepto es importante porque en Brasil hicimos, muchas empresas hicieron, ¿no? Como Sabesp, Copasa, Sanepar, hicieron estudios de cómo se comportan los índices de desempeño de la medición por edad del medidor en la red, con menos que un año, 2 años, 3 años, 4 años, y hicieron entonces curvas de cómo es ese comportamiento, como una manera de obtener entonces un apoyo para las estimaciones de submedición, en base de la edad del parque de medidores. Es el método que... ¿sí? Permitir un segundo. A ver, simplemente para los que no están familiarizados con el tema, digamos, porque hay gente que pertenece al área de medición y esto es un poco para todos los días, pero de repente la gente que no maneja los conceptos, capaz que se fue perdiendo un poco. Sí, acá están preguntando cómo se puede explicar rápido cómo es el perfil del consumo. Hay un par de conceptos que es bueno que tengan claro, digamos. En primera instancia, el medidor como aparato, en las lecturas que realiza, tiene un error asociado a esa lectura, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está midiendo un determinado caudal, el medidor no va a ser exactamente preciso y va a tener un cierto error en esa lectura que va a estar haciendo. Pero ese error, o sea, va a depender del caudal que está pasando por el medidor, ¿tá? O sea, a caudales bajos el error de esa lectura va a ser mayor, y ya más próximo al caudal nominal del medidor, ese error se va acotando y en realidad se vuelve cada vez más pequeño, ¿no? Eso es un poco lo que muestra esta columna que está acá, ¿no? O sea, es decir, a caudales bajos los medidores tienen errores grandes, incluso bueno, hay un cierto caudal que el medidor no se mueve y no es capaz de medirlo, y por eso toda esa agua que pasa a ese caudal bajo, el medidor no lo registra. Entonces,
nosotros tenemos un aparato instalado de medición en cada una de las conexiones que va a tener un cierto error en la lectura que haga de ese caudal, y ese error va a depender de si el caudal que pasa por el medidor es bajito o si es más cercano al caudal nominal del medidor. Entonces, como el medidor en definitiva no va a tener un error único, porque va a estar dependiendo de cómo se consuma el agua. Por eso es que se hace lo primero que mostraba Ayrton, que trata de mostrar de qué forma el usuario consume el agua. El caudal que está pasando en una casa normalmente por el medidor no es siempre el mismo. Y depende, bueno, de si alguien está consumiendo con una canilla totalmente abierta, va a estar pasando un caudal relativamente grande, digamos, por el medidor, y el error va a ser bajo. Pero cuando en una casa tenemos, por ejemplo, la situación de los tanques, que fue una situación que se mencionó ya varias veces, el tanque cuando se está llenando, la boya hace que esos últimos caudales sean caudales, la boya empieza a cerrar y el tanque se termina llenando con el último chorrito que va saliendo. Lo mismo pasa en la cisterna. El goteo de la cisterna. O los goteos o pequeñas pérdidas. Eso hace que esos caudales que está viendo el medidor sean caudales bajos que están pasando. Entonces, a lo largo del día, el medidor está viendo distintos caudales. En determinados momentos ve caudales altos, en determinados momentos ve caudales bajos, o si no hay ninguna pérdida en la casa, no estará viendo ningún caudal. Lo que trata de representar esta gráfica es, bueno, durante el día, esos caudales que fueron variando, qué porcentaje fue en caudales bajos, qué porcentaje fue en caudales más altos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo el usuario consume el agua, va a depender también el error que tiene el medidor. ¿Se entiende? Porque explicábamos al principio que el medidor, su error depende del caudal que le está pasando. Entonces, lo que trata de hacer el método de alguna manera es decir, bueno, establecer una distribución media de cómo consume la gente el agua en ciertos caudales, y después compararlo con el error que daría un medidor asociado a cada uno de esos caudales. Y bueno, y después finalmente hace una ponderación, ¿no? Decir, bueno, si yo consumo mayoritariamente en caudales donde tengo un error muy bajo, la suma ponderada me va a terminar dando también un valor bajo, ¿no? En aquellos casos donde hay tanques y después y aumenta el consumo en los caudales bajos, eso me va a aumentar el error a su vez, porque voy a tener, en mi ponderación, voy a tener más caudales en errores altos. No sé si se entiende un poco ¿Comprendieron? la lógica de por dónde va el tema. A ver, si se perdieron, pregunten o comenten o agreguen alguna cosa que nos pueda ayudar a como resultado, ese perfil de consumo es el que nos permite después elegir el medidor adecuado para el caudal al cual se consume la mayor cantidad de agua en ese cliente. Cosa que hemos insistido muchas veces cuando vamos a visitar afuera, por eso el perfil de consumo nos permite tomar la elección del medidor exacto para ese cliente. En el caso práctico nuestro, los perfiles de consumo los determinamos con los medidores clase B, los Gladiator, que arrancan entre 0,5 y 0,7 litros hora, son muy sensibles, y tienen un pulso cada litro. Entonces nosotros lo que tomamos es la lectura cada minuto. Se acumula en la memoria, es un sistema infrarrojo, después se lee y se tiene un perfil de un mes, una semana, algo así, una memoria continua, o sea, hay que ir a leerlo seguido para que, una vez al mes más o menos, para que no se pierdan los datos anteriores, pero eso nos permite dibujar esas curvas de consumo en cada cliente. Eso es la práctica, que es lo que hacemos. Y eso es lo que me faltaba saber, cada cuántos clientes decir, bueno, ahora tengo el perfil de consumo de la familia tipo de Córdoba. Esa es la pregunta. Ahí va, ¿cuántos más o menos? Nosotros sacamos en cuanto a la cantidad de conexiones. Claro, estos 8 sectores que estamos conversando son de 20.000 conexiones, así estamos, ¿no? 20.000 conexiones. Vamos a hacer entre todos los sectores. Los 8 sectores, entre los 8 sectores. Y estamos considerando unos 140 perfiles de consumo en total.
Así que estamos haciendo por sector 25, 30. Y ahí sacan. Y de ahí sacan una media. Tipo casa familiar, después tendrán edificios y después hay un comercio. Y sacan distritos según el comercio. Yo no sé, pero explico para... No, claro, sí, ahí se toma alguno que tenga tanque, Claro. seguro, alguno que sea edificio, alguno que sea conexión directa, claro. Y después en base a eso se ve cuál predomina más. Se saca una media. Y después se van quedando, ponerle con todos los comercios, por decir algo, de los sectores del centro y tienen el perfil del comercio. ¿Ya? Se da más grande a veces a ver si es con tanque o sin tanque, no puede determinar. Sí, por eso que es importante, ese es un perfil de consumo con tanques, o sea, Claro, ahí está. como es un perfil de consumo con tanques, es un promedio de una gran cantidad de perfiles, no es uno solo, ¿no? Entonces se ve que hay bastante consumos en bajos caudales, 0 a 5 litros, casi 5%, 5 a 15 litros, que aún es un caudal bajo, 7%, o sea, cuando hay tanque, hay más submedición. Si no hay tanques, entonces esas barritas aquí son pequeñas y esos caudales medios son más grandes. Finalmente, los caudales muy altos también son más bajos, ¿no? Entonces, el perfil sería algo así, ¿no? Bastante distinto ahí. Es un poco lo que mostraba Daniel, ¿no? O sea, Daniel tiene ahí un perfil de sin tanques. Está más corrido hacia la derecha. ¿Ah? El perfil está más corrido hacia la derecha. No hay tanto valores en Sí, abajo, en el medio. Está Está más más, curva más parada sí. a nivel de los caudales más en el medio, ¿verdad? Sí. Eso es para medidores de caudal nominal de 1,5, ¿no? Metro cúbico hora. Sí, el perfil no depende de eso, ¿verdad? O sea, Sí, el perfil no. el perfil este dato es habiendo colocado un medidor. Pero muy se sensible y hizo habiendo se hizo con un medidor de caudal nominal de Se 1,5, hizo con un medidor clase D. clase D. Sí, con caudales de arranque de 1 litro hora o menos. O sea, no perdimos nada de los caudales bajos a la hora de alguna de las cosas que está buena que vayan quedándose un poco con la idea es que en definitiva el error o la submedición que se genera, digamos, depende de varios factores, o sea, no depende de un único factor. Y hay algunos de esos factores que nosotros no podemos controlar, como es la forma en que el usuario va a consumir el agua, o sea, que eso escapa a nuestro control, pero hay otros factores que inciden en el tema que sí, que dependen de nosotros. En particular, bueno, Alberto menciona uno de ellos que es la adecuada selección del medidor para adaptarlo a ese tipo de consumo. Ese es un factor. Otro factor, lo mencionaba Ayrton hoy al principio, que es hay ciertos medidores, en particular los velocímetros, que la subvención se ve afectada por la posición en que se coloca el medidor, ¿no? O sea, que no tenga que estar ni inclinado ni inclinado. No, pero digo, agrego información simplemente. Digo, en cuanto a eso, en los últimos 2 años se ha hecho en todo el país y en Montevideo también un relevamiento importante de lo que es la afectación de la medición por la posición del medidor. En el caso de Montevideo se relevó prácticamente el 10% de las conexiones, donde tenemos un 80% de medidores velocimétricos, el otro 20% volumétricos, y dentro de ese 80% se detectó algo así como que un 25% estaba afectado por la posición. Nosotros tomamos un ángulo de inclinación entre 0 y 22,5 grados, después de 22 a 45, entendemos que de 0 a 22 la afectación es mínima, la que realmente importa es cuando estamos más de 22 grados y medio, y en eso detectamos un 5% de los medidores, en total, en esa muestra, que estaban afectados por la posición. Y ese 5%, bueno, se empezó a cambiar, y se empezó cuando eran medidores nuevos, corregir la posición, cuando eran medidores que ya tenían un importante consumo o tiempo, se ha cambiado directamente. Pero, o sea que la afectación por posición realmente giro inclinación, ambas cosas. Giro o inclinación, ambas
ambos parámetros deben ser Cuando es 0 a 22, 22. El efecto es La lo mismo. afectación es similar Es similar en ambos para el sentidos. y para el financiamiento. Entre 0 y 22